Quisiera comenzar contándote un par de anécdotas que tuve o tengo de vez en cuando con mi hijo. Yo no sé si conoces a un niño o tú tienes un hijo de 4 años y a veces cuando tienes 4 años pues no ves las cosas como son, ¿no? Hay diferentes cosas que piensan los pequeños y te sacan una sonrisa gigante porque tú nunca dirías eso, pero ellos pues se imaginan, ¿no? Y quiero contarte dos anécdotas pequeñas que me pasaron hace poco con mi hijo. Él se llama Noah, tiene 4 años, como les digo, y resulta que él ahorita está empecinado porque quiere una mascota. Él quiere un perrito, dice. De hecho quiere 3 perros y un gato. Eso es lo que él quiere, ¿ya? Ahora, sucede que yo vivo en un departamento y en el departamento no está permitido tener animales, así que no podemos hacerlo. Y tampoco no tengo muchos planes de hacerlo porque mi agenda junto con la de mi esposa es de ir y salir y este pequeño perro va a tener muchos estragos, no va a ser atendido como debe ser. Entonces, sucede que este día viernes mi esposa lo recoge a Noah del colegio, lo está llevando, yo no estaba ahí, ella me comienza a contar que en el camino encuentran a una perrita, parece de la calle, que tiene una herida en el cuello y tenía un poco de sangre y Noah le da pena. Y él le comienza a decir a mi esposa: mamá, hay que llevarlo a la casa. Hay que llevarlo a la casa y hay que curarle su herida. Y mi esposa le intenta explicar: mira, no podemos meter al perro en la casa. Intenta explicarle: es un perro de la calle. Sí, pero está herido y seguro tiene hambre, porque no, creo que estaba con sus huevitos de codorniz y está que se lo quería comer. Entonces le pidió a mi esposa que le compre algo. Entonces mi esposa fue, se tiraron como media hora, compraron unos bizcochos, le dieron al perro, al menos les dieron algo de comer, él estaba contento y le seguía rogando a mi esposa: por favor, mete el perrito, quiero al perrito. Mi esposa le dijo: no, no se puede. Él se puso un poco triste, llegó a la casa. Cuando venga papá, le vas a decir a papá. Ya, me tiró el pato a mí. Cuando yo llegué a la casa, pues Sandra me comienza a contar todo lo que sucede, ¿no? Me contó y de frente él vino y me dijo: papá, quiero un perrito, por favor, un perrito. Y yo le explico, porque ya hemos hablado de ese tema, es un poco difícil, hijo, no se puede, es complicado. Papá, por favor, uno, nada más, uno, cuando se gaste lo devuelves, me dice. Y no, así no funciona, no, Ale. Y luego mi esposa me dice así entre nos nomás: ¿y si le compramos un hámster? Y luego me dice: no, mejor no, porque ella tenía un hámster, le mordió feo. Y me dice: si a Noah le muerde hámster, nunca más va a querer con los animales, así que mejor no. Entonces en mi mente digo: bueno, entonces un pez, hay que regalarle un pez. Y mi esposa me mira como que, qué emocionante, ¿no? Y yo le digo: Noah, ¿no quisieras tener un pez? Y Noah se queda pensando: ya, pero que sea un tiburón, ¿ya? Y yo le digo: bueno, no podemos, no podemos. Bueno, no tiene unas ocurrencias. Tuve que explicarle que realmente no podemos tener un acuario en la casa, ¿no? Entonces era más que obvio. Después de eso sucede que hace un mes yo siempre tengo la costumbre con mi esposa también, dependiendo quién lo acuesta, de leerle su Biblia. Él tiene su Biblia, así como yo tengo la mía, sí, él tiene su Biblia con dibujos. Y bueno, él tiene como 3, 4 Biblias que gracias a Dios le han regalado y nosotros le hemos comprado, y no todas son iguales. Si tú sabes cómo son los niños, se aburren rápido de ver los mismos dibujos siempre, así que por eso usamos diferentes. Y justo estábamos leyendo una nueva que a la verdad tenía muy buenos dibujos, pero habían algunas cosas que no estaban de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y justo habíamos empezado en Génesis. Y estábamos en la parte en donde Adán y Eva han pecado y han comido del fruto prohibido. Y en ese dibujo que el escritor hizo en esa pequeña Biblia, no bien cuadrado, puso como una manzana ahí. Y si tú lees la Biblia, sabes muy bien que la Biblia no dice que el fruto prohibido fue una manzana. No sabemos si ese fruto fue un zapallo o lo que sea, pero la verdad es que fue un fruto y no sabemos qué forma tiene. Entonces yo le explicaba a Noah mientras que le leía la historia y llegamos a esa imagen y yo lo tapé porque no quería que él vea la forma del fruto para que en su mente no imagine una manzana. Y yo le explico que es un fruto que hace daño, es un fruto que no es correcto y que Dios les había dicho que ellos no debían de comer de ese fruto porque les iba a hacer daño. Él todavía no entiende de forma completa la concepción de la muerte, entonces tengo que explicarle en su entendimiento lo que él maneja. Y yo le explico: este fruto hace daño. Y él en su mente comienza a pensar: ah, papá, seguro era una calabaza, me dice. ¿Qué? Sí, era una calabaza porque es de Halloween y el Halloween es malo. Y no es una calabaza. No me imagino yo a Eva con una calabaza mordiéndola y luego dándole a... Es un espectáculo, no creo. Y yo le explico a Noah: no creo que sea así.
entonces seguro es un plátano, seguro. Y yo dije, no lo sé, hijo, no sé si es largo o pequeño. Y yo entre lo que me dijo saqué la mano de la pintura, del dibujo, y él ve esta imagen y él dice, es una manzana. Yo digo, no, ese dibujo está mal, no es una manzana. Ah, ya sé, es un rocoto, me dice, porque pica, y él le tiene fobia al rocoto, entonces él sabe muy bien que el ají pica y esto no está bien. Entonces, yo ya en ese momento me maté de la risa, literalmente, yo no podía aguantar más. Y tuve que ya pasar a la siguiente sección. Dije que cuando volvamos a esa historia le voy a volver a explicar mucho mejor y seguimos leyendo realmente. Cuando somos pequeños nosotros tenemos diferentes ocurrencias, no se distingue de muchos niños de esa edad. Tú quizás conoces niños de esa edad y sabes muy bien que tienen diferentes ocurrencias. Realmente a mí me da mucha risa ver cómo en su ingenuidad él saca sus propias conclusiones en base a lo que conoce y en base a lo que él sabe. Él no puede entender la complejidad de todo el mundo que existe y cosas abstractas todavía él no puede entenderlas como tal. Pero él intenta hacer el esfuerzo necesario en donde él se encuentra. Cuando somos pequeños pensamos como pequeños y cuando somos grandes comenzamos a actuar como grandes. Y necesitamos equivocarnos de esa forma y hacer ciertas cosas concretas para poder experimentar la vida como tal y darnos cuenta que ya no existe Papá Noel, que para comer tienes que trabajar y a veces trabajar más de 8 horas. Y cuando tienes hijos ya no vuelves a dormir nunca más. Cosas por el estilo te comienzas a dar cuenta cuando comienzas a madurar y ciertas cosas comienzan a pasar más adelante. Otras cosas comienzan a suceder. A medida que vamos creciendo desde pequeños hasta más grandes, nos damos cuenta de que el mundo lo comenzamos a entender de otra forma y de formas más complejas porque crecemos. Y todos comenzamos a experimentar diferentes cosas. Ahora, eso sucede a nivel personal. Cuando nosotros aprendemos y crecemos, podemos discriminar ciertas cosas y ser inteligentes y razonar y definir las cosas son así. Ya no es como cuando estábamos pequeños, ahora estamos grandes. ¿Y por qué menciono eso también en este punto y hasta este momento? Es porque como iglesia también es lo mismo. Cuando una iglesia empieza y la cantidad de personas que son pocas, pues tenemos problemas de pequeños y tenemos beneficios al ser pequeños. Pero a medida que Dios nos permite crecer y reproducirnos de alguna manera y comenzamos a ser usados por Dios de alguna forma y Dios comienza a traer personas a nosotros y comenzamos a crecer, nuestros problemas ya no son de pequeños, son de grandes. Y también nuestros beneficios ya no son de pequeños, son de grandes. Y yo quisiera que tú puedas entender esto porque vamos a manejarnos sobre ese pensamiento. Nosotros no somos una iglesia grande. Hay iglesias en Perú que son bastante grandes, realmente. Y son de diferentes grupos y denominaciones. Nosotros tampoco somos una iglesia pequeña. En este lugar tenemos una asistencia que mueve varios cultos. Indistintamente de que por temporadas a veces subimos o bajamos de acuerdo al clima y los cultos a veces varían un poco, la realidad es que aquí no hay poca gente. Y si habláramos de los niños, son casi la mitad de la población que hay de adultos aquí. Hay bastantes. En esta iglesia, 1/3 de la población de esta iglesia son jóvenes. Y literalmente hay bastantes personas. Y Dios nos ha permitido crecer a lo largo de estos 10 años en la visión. Y muchas cosas han sucedido a lo largo de esos años. Algunos están antes de la visión que se instauró hace 10 años aproximadamente. Algunos han partido de la presencia del Señor. Otros ya no están con nosotros por diferentes razones. Algunos se fueron de viaje, otros, como le dije, partieron con el Señor, otros quizás se perdieron en el camino. Y otros nos hemos agregado. Yo no estuve desde el principio, yo me agregué y algunos de ustedes, varios aquí, también se agregaron en el proceso y ahora somos parte de la iglesia y Dios nos mueve en este lugar para poder hacer parte de su obra. Y las cosas han venido cambiando y hay ciertas cosas que nosotros necesitamos entender si queremos seguir creciendo. Es por esa razón que la enseñanza de hoy día yo le he titulado de esta forma, preparándonos para crecer. Porque si nosotros queremos crecer hay ciertas cosas concretas que necesitamos hacer. Así como cuando tú comienzas a buscar trabajo, tú necesitas tener la perspicacia de hacer ciertas cosas para comenzar a buscar trabajo y dejar de depender para comenzar a ser independiente, tú necesitas hacer un esfuerzo intencional. Como cuando tú vas a ir por primera vez al nido y vas a dejar a tus padres y vas a comenzar a ir a un lugar en donde ya no estará papá y mamá y vas a ser un poco independiente, hay ciertas cosas que vas a tener que hacer. Como iglesia nos toca hacer ciertas cosas concretas y específicas para poder crecer también.
Hay cosas que le toca hacer al liderazgo, desde arriba a los pastores, a los encargados de velar por el rebaño. Hay cosas que le toca hacer específicamente a los líderes y siervos que se mueven en la maquinaria de la iglesia para que las cosas que se hacen se puedan hacer al ritmo necesario. Hay cosas que se hacen específicamente a nivel de los grupos pequeños aquí en la iglesia. Pero hay cosas específicas que la Biblia nos dice que nos toca hacer a todos, indistintamente de nuestra posición, de nuestra labor o nuestra responsabilidad en la iglesia. Hay cosas muy concretas que Dios espera de su iglesia para que crezca. Y hay cosas obvias que definitivamente no podemos pasar por alto porque Dios nos va a permitir crecer. Y cuando hablamos de que Dios de alguna forma nos haya permitido crecer, de alguna forma, no es para sacar pecho y decir qué bien, qué inteligentes y qué tan diestros somos como iglesia. Porque la Biblia dice que Dios es el que da el crecimiento y no nosotros. Y si Dios permite que esta iglesia crezca y la otra es que quede igual, es por su gracia. Y obviamente también por la diligencia de esa congregación para poder ser de bendición. Y por esa razón es que hoy día yo quisiera mostrarte un solo aspecto, porque podríamos hablar de muchos, pero yo solo quiero mostrarte un solo aspecto que nos toca como iglesia a todos en general, para poder crecer. Porque es un ambiente y un espacio que nos mueve a todos. Y por esa razón yo quisiera pedirte que tú vayas a esta cita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a leerlo y si no tienes una Biblia, puedes alzar tu mano. Ahí tenemos a los hermanos Sugieres que nos van a ayudar con las Biblias para que juntos podamos leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice así, vamos a leerlo. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y él en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, solamente hasta ahí. En esta parte de la Biblia vemos al apóstol Juan, que es el que está escribiendo estas palabras. Y en este contexto de lo que acabamos de leer, hay una idea que Juan quiere dejar claro. Y es que hay una diferencia entre los cristianos y las personas que no conocen de Jesús. Hay una diferencia abismal y es muy obvia en lo que acabamos de leer. Y es que los cristianos saben amar a su hermano. Saben amar a su hermano y de hecho deben amar a su hermano. Se espera de un cristiano que entienda lo que Jesús dijo en su momento: amaos los unos a los otros. De hecho, Jesús dijo en un momento específico: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús estaba diciendo que hay una gente que hace la diferencia entre las personas que dicen conocer a Jesús y los que realmente le conocen, y es el factor amor. No el factor amor con cualquier persona, el factor amor interno, dentro de las paredes de la iglesia. Y no me refiero, obviamente, solamente en este lugar, en este ambiente, sino con las personas de la comunidad de la iglesia. La Biblia nos enseña que eso es parte de nosotros. Y esto es algo que a veces ya lo hemos dicho, lo hemos oído, lo hemos comentado y hasta lo hemos hecho. Y dentro de lo que va pasando y de lo que vamos diciendo, pues podemos decir que esto es algo que ya hemos oído. Pero la realidad es que nuestro corazón es tan frágil, nuestra mente es tan distraída y nuestra agenda es tan apretada que muchas veces lo que estamos diciendo o sabemos no lo hacemos como debemos.
Y dentro de las cosas que nosotros tenemos para hacer en nuestra vida, yo me puedo encontrar haciendo cosas correctas con motivaciones incorrectas. O yo me puedo encontrar en la mente con pensamientos correctos hacia mi hermano, pero con las manos vacías para poder ayudarlo. Yo puedo encontrarme con mucha disposición para hacer algo por alguien, sintiendo algo correcto, pero por mi ignorancia de lo que Dios me pide, yo no estoy haciendo lo que Dios espera en medio de ciertas situaciones de mí. Y yo puedo estar confundido. Hay tantas cosas que pueden suceder. Y la Biblia nos enseña una cosa. Solo hay una forma de que puedan identificarnos como cristianos, y es si nosotros, entre nosotros, tenemos amor los unos por los otros. Cuando Juan va a escribir acerca de esto, lo va a decir de una forma medio intrincada y va a hablar de algunos mandamientos que se supone que los que estaban leyendo esto ya conocían. Y por esa razón vamos a leerlo una vez más para entender exactamente qué quería decir Juan. Dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto es un poco raro porque Juan está diciendo, mira, te estoy dando un mandamiento que no es nuevo, que es antiguo, pero que a la vez es nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que Juan está queriendo decir? Lo que sucede es que los que están leyendo esto, que son cristianos de por sí, y los anteriores cristianos que han venido ya leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, ya conocían este versículo que está ahí, que es Levítico 19:18, que dice lo siguiente. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un verso que está en la ley de Dios y que todo judío practicante sabía que debía guardar. Pero como los judíos no siempre estuvieron conectados con Dios y viviendo cerca de Dios, muchas veces cuando leían este verso, que para ellos no solamente era un mandamiento religioso, sino que era parte de su constitución política también, y era una norma que iba a ser penada, comenzaron a acomodar las cosas a su conveniencia. Y permíteme la aplicación, como los congresistas cuando a veces acomodan las leyes para que les convenga a ellos. Si me entiendes. Los estudiosos de la ley que en aquella época hacían esto porque muchos de esos estudiosos también tenían cierto poder político. Y habían dos escuelas muy conocidas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que de hecho ya habrán escuchado aquí porque varias veces mencionamos de ellos porque tenían mucha influencia en el pueblo de Israel. La escuela de Hillel decía acerca de este versículo que todo depende de quién es tu prójimo. Y de hecho, el tema del prójimo era algo muy controversial. Y como los judíos querían sacarle la sinrazón a este versículo, entonces comenzaron a estudiar el objeto de quién es el prójimo. La escuela de Hillel decía que el prójimo eran solamente aquellos que eran judíos piadosos. Solo los judíos piadosos eran mi prójimo y también los gentiles, o sea, los que no eran judíos, pero sí es que se convertían al judaísmo. Solamente de esa manera ellos podían constituirse en mi prójimo. Pero los samaritanos no, porque los samaritanos eran personas que se habían mezclado con el pueblo que era nuestro enemigo, y eran lo peor de lo peor, así que los samaritanos no son nuestro prójimo. La escuela de Shammai decía algo un poco más cerrado, quizás más cruel, yo lo diría de esta manera, porque ellos decían que solamente los judíos piadosos eran nuestro prójimo. Ni los gentiles, ni los samaritanos, mucho menos los samaritanos, eran nuestro prójimo. Y esta gente que tenía cierto poder político, no solamente lo enseñó en un momento, sino que lo propagó por todo Israel, y los judíos que incluso estaban afuera de Israel también comenzaron a pensar lo mismo de forma idéntica, y era repetido de esta manera. Es por eso que cuando a Jesús le preguntaron o le hicieron esta pregunta difícil, ¿quién es tu prójimo?, no era cualquier pregunta, era una pregunta que lo iba a querer entrampar porque era lo que la gente estaba hablando en un momento. Y Jesús tomó a una persona para ejemplificar quién es su prójimo. ¿Y a quién tomó? A un samaritano. Para callarle la boca a dos personas o dos grupos que estaban pensando que los samaritanos no eran sus prójimos.
Y Él lo que hizo exactamente es poner el estándar de este mandamiento de amar a tu prójimo en un nivel más alto. Es por eso que Juan va a decir en este momento, este mandamiento es antiguo porque lo conocen, pero Jesús lo hizo nuevo porque puso un estándar mucho más alto. Y Él no solamente amó a los que le crucificaron y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que en la práctica Él llevó las cosas a otro nivel. Y Él está diciendo en su momento específico que debemos amar como Él. Hay un verso que no te pido que lo busques, pero está en Juan 13:34. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús dijo que nos debemos amar, pero no como cualquier amor, sino con el estándar que Jesús nos amó, como Dios nos ha amado a nosotros. Y entonces ahí tenemos que hacer un pare, porque ahí hay algo importante. Y creo que amerita que tú lo pienses un ratito. Debemos meditar y siempre hemos dicho que meditar la palabra de Dios es lo mejor que puedes hacer, así que vamos a meditar un ratito. El versículo que te acabo de leer dice que debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. La pregunta es, ¿cómo Dios te ha amado a ti? ¿Cómo Dios te ha amado a ti? No a tu esposo, no a tu esposa, no a tu hijo, no a tu hija, no a tu líder, no a tu vecino, a ti. Si tuvieras que elegir algunas palabras específicas de cómo es que Dios ha mostrado amor contigo, ¿qué palabras pudieras utilizar? ¿Qué palabras podrías tú definir para poder hablar exclusivamente del amor de Dios aplicado a tu vida? Pensemos en paciencia, por ejemplo. ¿Cuántas veces Dios ha sido paciente contigo? ¿Has pensado? O no me digas, no alces la mano, no. Esa no es la intención. O pensemos en misericordia y perdón. ¿Cuántas veces Dios ha perdonado tu mismo pecado una y otra vez? ¿Has pensado? A veces en el día nosotros no solo pecamos una vez, obviamente, de alguna forma lo hacemos indistintamente. No voy a ponerme a hacer un récord, pero Dios no solamente es paciente y misericordioso, sino que a ti exclusivamente Dios ha demostrado de formas muy puntuales y muy específicas mucha gracia, mucho perdón, mucho amor. Y Jesús dice, amen a su prójimo, y de hecho amen a su hermano, que es lo que acabamos de leer en Juan, como Dios ha amado. Ámense unos a otros como yo os he amado. En el contexto de Jesús, cuando lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, ellos eran judíos. Aplicado a nosotros es a la iglesia, y nosotros debemos amarnos unos a otros de esta manera. El estándar de Jesús es bastante alto, por eso Jesús dijo lo siguiente en esos versículos que están ahí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su amor por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar a la manera de Jesús a mi hermano implica que muchas veces yo esté dispuesto a hacer cosas que no estoy muy cómodo por hacer. Realmente a todos nos cuesta. Y si somos cristianos que ya tenemos tiempo, de alguna manera ya conocemos esto. Y sabemos que nos toca demostrar amor y a dar un paso más allá. Pero la Biblia nos indica que yo debo ser experto en esto. Que yo debo comenzar a perfeccionarme cada vez más, porque es eso lo que me distingue de las personas que no conocen de Jesús. Dios está esperando que nosotros estemos dispuestos a tener misericordia y perdón con aquellos hermanos que a veces me ofenden y que van a estar aquí. Dios está esperando que yo tenga paciencia con aquellos hermanos que están aquí y que sus debilidades de alguna u otra forma me alcanzan y me golpean o me tocan, indistintamente de que estén cerca o estén un poco más lejos. Pero Dios nos está diciendo eso. Dios está esperando que nosotros demostremos gentileza con las personas que en algún momento pudimos haber tenido algún roce. Porque Dios no está esperando de ti nada menos.
No te ha dicho, bueno, como él te trató mal, entonces tienes un cheque para tú no mirarlo bien. No, Dios no dice eso. Y de alguna forma Dios está esperando que no solo haya respeto, sino que exista la oportunidad de generar nueva confianza entre uno y el otro, sabiamente hablando. ¿Y por qué decimos eso? Porque estamos en una iglesia en donde somos diferentes. La Biblia dice que somos uno y somos parte de un mismo cuerpo, tenemos el mismo Dios, en nosotros está el mismo Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, tenemos una misma vocación, tenemos un mismo Padre y Dios de todo, pero no todos estamos en el mismo trecho de la carrera, no todos estamos en el mismo paradero. Hay algunas cosas que tú has aprendido que yo no he aprendido y hay algunas cosas que yo he aprendido y que quizás tú no has aprendido. Y viceversa. Y lo que sucede es que en el medio de donde nos encontramos hay cosas diferentes en nosotros y nuestra tendencia natural es a juzgar al hermano por A o B, y a veces cuando eso me incomoda mucho, no solo lo juzgo, sino que me separo de él. Y eso es imposible de hacer porque estás pegado a él. Y lo que Dios está esperando es que sea el amor lo que nos une y nos junte para poder evidenciar lo que Dios está diciendo. Que ese amor pueda hacerse patente o evidente delante de la gente de afuera para que reconozcan que esto no es solo una iglesia que hay que llenar, sino que es un lugar en donde se predica a Jesús y Dios está aquí y ellos necesitan encontrarlo. Pero eso es en medida de que nosotros nos amemos unos a otros. A todos nos cuesta. El ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo. Cuando tú lees el versículo que leímos, ahí dice de forma específica en el versículo 8, sin embargo, os escribimos un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Es un mandamiento que es real en Jesús porque Jesús amó como Él está diciendo. Pero también es interesante mencionar que sigue diciendo el verso, y también es verdadero en vosotros. ¿Sabes por qué dice eso en este versículo? Porque lo que ha pasado hasta este punto, hasta este momento, es que los cristianos han comenzado a reproducirse en la época de Juan tanto que comenzaron a afectar el Imperio Romano. Los cristianos que comenzaron a ver del poder del Espíritu Santo en el aposento alto y comenzaron a predicar del Evangelio, ese mismo día cuando Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron y después hubieron diferentes predicaciones y diferentes personas comenzaron a conocer el Evangelio. Después de 300 años aproximadamente, el Imperio Romano va a tener que cambiar sus políticas religiosas porque el cristianismo había avanzado tanto que no podían seguir siendo politeístas y permitiendo todos los dioses porque muchos eran cristianos. Y aunque eso no convino mucho a la iglesia, esto fue algo que sucedió porque el cristianismo de aquel entonces afectó su sociedad. Y como dice el verso, cuando tú lees ahí, si lees conmigo una vez más, dice el versículo 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Porque había un cambio notorio que se estaba haciendo evidente en el entonces de ellos. Y es justamente ahí que yo quisiera que tú puedas ver algo que es muy obvio también en nuestra realidad, porque no puedo pasarlo por alto. En nuestra realidad, aquí en nuestro país, hay ciertas cosas que han sucedido y algunos quizás no se han dado cuenta. Y por esa razón lo he traído para aquí, para que tú lo puedas ver. Te he traído algunas cifras. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que yo no era cristiano, en ningún momento tenía intenciones de poder llamarme evangélico incluso. Para mí era un insulto en ese momento. Yo recuerdo que iban a mi casa y tocaban la puerta. En esa época los cristianos salían bastante. Bueno, las cosas cambiaron, pero recuerdo que en los años 90 no eran muchos. Y cuando tú buscas las cifras, estas son estadísticas que el país ha hecho, no son cristianos por si acaso. En el año 93, los cristianos evangélicos ascendían a una población del 6% de toda la población, aquí en Perú, en el año 93. Solo el 6% de toda la población. Los años pasaron y en el 2008, o sea, hace 10 años, el censo que se hizo y la recopilación de información votó que el 12% de la población eran cristianos evangélicos aquí, de diferentes denominaciones, de diferentes grupos. Tendríamos que discrepar quizás en algunos aspectos, pero es un margen de lo que podemos ver en un avance.
Y no podemos ser tan exactos, pero el porcentaje nos puede dar una línea. Se hizo un nuevo conteo en el 2014 y en el 2014 se dijo que el 17% de la población de aquí de Perú es cristiano evangélico. Y los alcances que se tienen del último censo y de lo que se sabe por ahora, que no se puede precisar todavía con todos los detalles, pero lo que sí se puede asegurar por ahora es que en este momento, en el 2018, somos más del 20% de la población de Perú. Es casi un cuarto de todo el país. Yo no creo, porque es solo mi opinión, no tienes que pensar igual, pero yo no creo que la estabilidad económica que hasta cierto punto hemos llegado a tener por ahora simplemente responda a una casualidad. En otros países de la región ese no es el porcentaje. Yo no puedo decir que esa es la única razón, pueden haber otras razones, pero yo creo que esa es una razón. Solamente es una razón. Y uno puede estar seguro que Dios cuida a su pueblo y por alguna razón, Dios te hace vivir quieta y reposadamente. Porque si tú estuvieras en un país en donde no pudieras predicar el evangelio, o donde quizás conseguir alimento sería lo más importante del mundo, quizás el evangelio sería relegado, o no lo sabemos tampoco. De hecho, a veces se ve lo contrario, donde ha habido persecución, a veces ha habido más salvación, pero no estamos pidiendo que eso pase ahorita. Lo que estamos diciendo es que Dios está haciendo algo en nuestro entorno, en donde nos encontramos, y eso no esperamos que cambie. La tendencia es que vaya a subir más bien, y esperamos que eso sea de bendición realmente, porque nosotros estamos ahí, y si habláramos como iglesia, Dios nos está permitiendo ser usados de diferentes formas. En la iglesia hay eventos, hay actividades, hay ministerios que se encargan específicamente de poder conectar con las personas que vienen y nos visitan, que no conocen de Dios, y se hacen llamados y se hacen peticiones por personas, compartimos de Jesús, y hay decisiones de salvación. Tenemos estadísticas y nombres y fechas y cifras de personas que han tomado una decisión por Jesús aquí en la iglesia o en otros momentos. Y una de las cosas que yo quisiera mencionar, que no es necesariamente para preocuparse a grandes rasgos o alarmarse, pero es una realidad que pasa en muchas iglesias y también pasa aquí, es que la cifra de convertidos, que es muy buena en un punto, no cuadra exactamente con la cifra de asistentes. ¿Y por qué es eso? No porque los que se convierten a veces se van, sino porque a veces los que ya están aquí, algunos se terminan perdiendo en el camino, y eso nos entristece. Y eso no esperamos que suceda. Nosotros podemos ver de diferentes maneras que la Biblia nos dice amarnos unos a otros es indispensable para que afuera puedan identificarnos a nosotros como sus hijos. Y nos toca a nosotros hacer un espacio para que otros tengan parte en nuestra vida. Una de las cosas que nos sucede a continuación casi siempre cuando venimos y entramos por esa puerta y le pedimos: Dios, entra en mi vida, ayúdame con mi problema, ayúdame con mi enfermedad, con mi deuda, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi problema, con mi hábito, con lo que sea, pues comenzamos a ver a Dios operar y Dios comienza a veces a hacer ciertas cosas. Y no es que le sorprende a Dios, pero a veces sucede que el cristiano se acostumbra a que Dios comience a actuar en su vida y él comienza a pensar que venir a la iglesia es para que él simplemente reciba recarga espiritual y luego irse. Y de alguna manera él está pensando que la iglesia es un ente que le sirve a él. Y esto no es lo que Dios está esperando. La iglesia no es un hospital que sana gente y cuando estás bien te vas de alta. Dios no dijo eso. La iglesia es el ente que promueve los planes de Dios y tú eres parte de él. Es por esa razón que es necesario que tú no vivas en pecado. Es por eso que es indispensable que tú lo experimentes en medio de tus situaciones difíciles. Es por eso que es necesario que tú le permitas a Él enseñarte y mostrarte y ayudarte a tomar pasos necesarios, porque hay algo que Dios necesita hacer contigo y es ser de influencia a las personas que no conocen de Jesús, mientras que tú le vas experimentando. Y en todo ese proceso Dios te va utilizando y tú no utilizas a la iglesia, sino que eres parte de ella. Si tú vives tu vida en una agenda en la que solo hay espacio en tu tiempo de oración solo para tus peticiones y no para las del hermano, si tú vienes a la iglesia y solamente asistes y no pones una mano en mover parte de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, entonces
Es posible que tú estás simplemente usando a la iglesia. A veces por diferentes razones no puedes ser parte de un ministerio, eso es entendible. Pero no solamente puedes orar, puedes hacer otras cosas aún fuera de aquí, que no necesariamente te obligan a ser parte de una de las organizaciones que tenemos aquí adentro. Pero si estás al margen o a las expensas de que las cosas sucedan y tu agenda es una y la de la iglesia es otra y esto no tiene nada de relación, entonces hay algo que no está funcionando bien ahí y no te estás acomodando a lo que la palabra de Dios dice. Porque es importante entender que nosotros hemos sido llamados a amar porque existe un principio, una regla, una norma que no es muy cómoda decirla, pero es una realidad. A mayor congregación, mayor intencionalidad para amar. Mientras más grande es este grupo de personas, se hace más complicado asegurar que haya amor los unos con los otros, porque hay mucha gente y los líderes incluso arriba no se pueden abastecer en estar en todos los diferentes momentos o ambientes en donde se pueden llevar. Es por eso que tenemos grupos pequeños. Pero a la vez también es por eso que te decimos a ti, hermano, si ves a alguien que por ahí no está llegando, acércate, visítalo. No le dices al pastor, mira, no está viniendo, anda, búscalo tú, hermano. Y a la vez, avisa al pastor o avisa al líder. Pero tienes que tomar parte de ti porque hay gente que está con nosotros y que se puede perder. Cuando nosotros vemos pequeños niños de menos de 5 años, ¿qué hacemos? Cuando hace mucho frío los abrigamos. Cuando hace mucho calor no queremos que suden demasiado y que el sudor se le pegue en el cuerpo. Porque ¿qué hacen? Se enferman. Y si se enferman, ¿qué pasa? No solamente es plata, se pueden morir y no tienen la resistencia que tú sí tienes. En todas las cosas que van sucediendo en tu vida y en mi vida, hay diferentes eventos que nosotros cuidamos. Los pequeños los cuidamos y buscamos asegurar esto. Hay personas que van llegando a nosotros y ameritan un cuidado especial. Nosotros necesitamos darle ese cuidado. Si tú ya tienes más de 3, 4, 5 años aquí en la iglesia y tú solamente vienes a la iglesia para ser parte de ella y ser espectador, realmente no estás entendiendo cómo funciona ser parte del reino de Dios. Es más que asistir, es más que encontrar beneficios en la iglesia. Tú eres la iglesia, hermano. Y parte de ese motor se tiene que incluir contigo. Y implica que hagas parte de todo esto. Porque hay una evidencia puntual de que ahora eres cristiano y de que hay una diferencia con la gente de afuera. Así que yo quisiera que puedas leer conmigo una vez más el versículo 9 hasta el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando lees esta porción, lo que está diciendo Juan es muy sencillo. Hay una diferencia entre los que conocen a Jesús y los que no conocen a Jesús. Los que conocen a Jesús saben cómo amar a su hermano y lo hacen de hecho y en verdad, que es lo que Juan va a decir después todavía. No es solamente palabras, sino que muestran amor. Y los que no conocen de Jesús y realmente no tienen una relación con Dios, tienen una evidencia, no tienen amor por su hermano. Y yo no quiero en este momento ir un poco más allá, pero lo que está intentando mostrar es que aquí hay muchas cosas que decir. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, Dios hace una transformación en mí, dice la Biblia. Cambia mi corazón. Indistintamente de lo que yo pueda sentir en ese momento o pensar, la Biblia enseña que mi corazón es transformado y regenerado y el poder del pecado ya no está en mí. De tal manera que ahora yo puedo repeler el pecado y decirle no porque no soy esclavo del pecado. Y ahí viene la oportunidad de mostrar amor diferente a lo que el mundo puede hacer. Solo el amor de Dios puede ser reflejado por cristianos que tienen al Espíritu Santo de Dios. No significa que afuera las personas que no conocen a Jesús no pueden amar. Ellos pueden amar, pero no bajo el mismo estándar que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en sus hijos. Y en esa realidad se espera de mí que mi comportamiento refleje ese cristianismo, porque mi forma de amar al hermano habla bien o mal de mi conversión. De tal manera que si tú quieres saber si alguien es cristiano, fíjate en cómo ama a su hermano.
Ahora, yo no quiero hacer todo un escándalo aquí, intentar hacerte dudar de tu salvación, y quizás tú ya experimentaste a Dios, tú lo has visto y todo lo demás, pero quizás como que esto no te cuadra porque hay ciertas cosas que tú no ves. Mi intención no es hacerte dudar de tu salvación, mi intención es decirte que tú no te puedes dar el lujo de que a ti te comparen con alguien que no conoce a Jesús. Tú no puedes tener esa oportunidad porque el ente que es único, capaz de hacer eso, es la iglesia y tú eres parte de ella. Si quieres sumar a lo que Dios está haciendo, tienes que amar. Tienes que dejar de ser egoísta y comenzar a hacer espacio para que otros entren. Tu agenda no necesariamente es la agenda de Dios. Y tu agenda no necesariamente debe delinear todo lo que haces, porque siempre estamos dispuestos a que Dios nos mande diferentes misiones u oportunidades para poder expresar su amor, que es lo que Dios está diciendo. Pero en medio de eso también tengo que hacer un paréntesis, porque es posible y cabe la oportunidad, sobre todo dentro de lo que Juan está diciendo, que haya algo que tenga que ver con personas que estén dentro de nosotros y realmente no sean cristianos. Hay una parábola que Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, y es la parábola del trigo y la cizaña. Yo te la voy a leer rápido para que puedas entender lo que Jesús dijo. Y él dijo lo siguiente, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta historia es bastante sencilla, esta parábola es bastante sencilla de entender, porque lo que Jesús está intentando decir a través de esta parábola es que en el tiempo de Jesús, cuando la iglesia se formó y hasta nuestros tiempos, hay personas que estarán en las iglesias pensando que son cristianas y no lo son. Jesús dijo en algún momento que algunos en su presencia le dirán Señor, Señor, y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no puedo intentar entrar con más detalles por aquí porque este no es el punto, pero lo que Juan está intentando decir y de hecho escribir en esa porción que tú estás leyendo es intentar diferenciar aquellos que son cristianos y que deben vivir amando y aquellos que no lo son y por alguna razón están entre nosotros y no han entendido cómo es el evangelio. Si esa es tu posición, si por alguna razón estás entendiendo que ese no es tu papel, tienes que saber que esto no es poca cosa. Porque no estamos hablando de un pecado, sino de tu futuro eterno. Y de la oportunidad que tienes de poder experimentar todo lo que Dios ha prometido. Y yo necesito hacer este espacio porque el texto lo dice de esta forma. Y no es la intención de hacer dudar a aquellos que son cristianos. Pero si tú estás viviendo una vida doble y quizás la falta de amor es lo que caracteriza, es probable que quizás tu vida esté en esta posición y no sea necesariamente un problema de disciplina, sino de poder, porque no está Dios ahí. Y algo hay que suceder. La Biblia nos enseña que parte de nuestro llamado es exactamente cuidar la unidad de la iglesia. Amar a mi hermano es algo que me toca a mí. De tal manera que lo que yo debo hacer es ser caracterizado por el amor. Debo cuidar ese andar y no debo ser egoísta. Quizás debo abrir mi hogar y compartir lo que tengo. Quizás debo ser de esas personas más dispuestas a ser hospitalario. Quizás debo ser de esas personas más dispuesto a compartir lo que tengo. O quizás sí estás dispuesto a compartir y a dar de lo que Dios te ha dado y está bien. Pero quizás tú puedes estar sirviendo y siendo hospitalario y teniendo algo en tu corazón contra tal hermano o contra tal hermana. Y de alguna manera piensas que Dios, porque haces cosas, Dios pasa por alto esto. No es así. La Biblia nos llama a amar a nuestro hermano. Y eso implica ser pacientes, perdonadores, misericordiosos.
y en medio de todo eso ir más allá. La Biblia nos muestra un estándar en el que yo debo cuidar la unidad de la iglesia y no puedo ser negligente con mi boca, porque mi boca y mi lengua definitivamente va a poner muchas veces o sabiduría o tropiezo en la comunidad de la iglesia. Hay un versículo que está mismo ahí en la porción que nosotros hemos leído, en 1 Juan 2:10, pero esto está en otra versión, en una versión un poco más parafraseada, está parafraseada, y me encanta cómo lo dice porque lo dice de forma bien precisa. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Y no hace que otros tropiecen. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Nuestra vida debe ser una bendición. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros cuidemos unos de otros, porque vendrán nuevas personas. Indistintamente de que hagamos un evangelismo o que no, vendrán nuevas personas en donde tú te encuentras. Y nosotros deberemos preparar la situación para que esas personas sean cuidadas. Si tú no tienes espacio para ellos, si solamente en la agenda estás tú, entonces no habrá eso en donde tú te encuentres, en tu grupo pequeño, en tu reunión de jóvenes, en tu reunión de matrimonios, en esta iglesia o en donde tú estés. Porque no es hacer tanto. En un momento Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Podemos hacer muchas cosas, pero sin amor eso no sirve. Vamos a orar.